Armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento vamos a iniciar el estudio del libro Primera de Juan. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos a aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en unión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y le escribimos esto para que sean mayores nuestras alegrías. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que le anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla. Si decimos que estamos con comunión con Él mientras caminamos en tiniebla, somos unos mentirosos y no estamos haciendo la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Hijitos míos, le he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice yo pertenezco a él, debe portarse como él se portó. Hijos queridos, no le escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído, y sin embargo se lo doy como un mandamiento nuevo, porque es realmente novedad tanto a ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en la tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causa de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tiniebla y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Esto le escribo, hijitos, ustedes
recibieron ya el perdón de sus pecados. Esto le escribo, Padre, ustedes conocen al que desde el principio. Esto le escribo, jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Le he escrito, hijitos, porque ya conocen al Padre. Le he escrito, Padre, porque conocen al que es desde el principio. Le he escrito, jóvenes, porque son fuertes. Palabra de Dios. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al mundo. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si algunos aman al mundo, el amor del Padre no está en él, pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre avivados y la arrogancia de los ricos, nada viene del Padre ni sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijito, es la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no era de los nuestros. Si hubiera sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Le escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que conoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Le he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlo, pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesús Cristo y no necesitan que nadie venga a enseñarle. Le he dado la unción y ella le enseña todo. Ella es verdad y no mentira. Así pues, quédense con lo que le ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en él. Haciéndolo, tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria, una vez de sentir vergüenza ante él cuando nos venga a pedir cuenta. Si saben que él es justo, reconozcan que todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se han manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y es esto lo que esperamos de Él. Queremos ser santos como Él es santo.
El que peca demuestra ser un rebelde, pero todo pecado es rebeldía. Bien saben que este vino para quitar nuestro pecado y que en él no hay pecado. Quien permanece en él no peca. Quien peca no ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Debemos amarnos unos a los otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestro hermano es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino y, como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros sabemos dar la vida por los hermanos. Si uno goza de riqueza en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuro, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hecho. En esto conoceremos que somos de la verdad y se tranquilizará nuestra conciencia ante Él. Pues si nuestra conciencia no reprocha, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que lo conoce todo. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios, entonces todo lo que pidamos nos los concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. ¿Y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros, tal como Él nos los ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. Han oído que
vendría un anticristo. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo y el mundo lo escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Queridos míos, amémonos unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no le ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor da todos sus frutos entre nosotros. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él entre nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien conozca que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor de Dios, no nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza al día del juicio, porque ya somos en este mundo como Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera todo temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Amémonos, pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de Él. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son pesados. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en el mundo ha sido vencida, es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Tres son, pues, los que dan testimonio: el Espíritu,
el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios, y hay un testimonio de Dios, una declaración suya a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios está guardando en sí la declaración de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Le he escrito pues a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escucha. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo por esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Y no pido oraciones por este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo protege lo que en él ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Hijito, guárdense de los ídolos. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra. En esta primera carta de Juan a las iglesias primitivas, Juan, inseparable de su evangelio, nos recuerda que el camino cristiano no es sino una civilización de nuestra actualización. Ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios habla. En toda época de ideal cristianismo ha aparecido muy pálido, muy estrecho a mucha gente, sin criticar directamente los valores del cristianismo y su beneficio a la humanidad. Por eso él escribe a las iglesias en una forma muy diferente a otros predicadores. Le ha parecido que limita al hombre. Pensemos en todo aquello que, como otros grandes escritores, han sostenido que la verdadera liberación humana pasa por la lucha contra la fe. Y aquí Juan nos deja saber que la fe viene de Dios y que Dios nos la aporta y nos la da, pero que está en nosotros ponerla a trabajar. Pensemos en lo que hoy en día se confían a la ciencia para prolongar sus posibilidades de vida. Por ejemplo,
Una cosa es poner la atención en la ciencia y otra en la fe. Pensemos por último en todo lo que rechazan el altivismo occidental y buscan en la sabiduría oriental un acceso a lo absoluto, lo que ni siquiera han visto en la fe cristiana. Pero incluso entre los cristianos, esa religión sentimental basada en un entusiasmo por Jesús, el Maestro bueno que enseña el amor universal, oculta a menudo una ignorancia de los ideales de la fe, porque en Jesús nosotros queremos alcanzar a Dios mismo y estamos en busca de la verdad y queremos perdernos en esa verdad de donde salimos. En esta primera carta de Juan afirma: si tienen al Hijo de Dios, tienen toda la verdad, están en el camino del auténtico amor y están en comunión con Dios mismo. Pero quizá no engañamos a nosotros mismos cuando pretendemos estar en Cristo, y por eso Juan precisa los criterios, las condiciones que nos permiten verificar si realmente andamos en la luz de Cristo y vivimos en el amor, o más bien analizar si el Señor Jesús es el Señor de nuestra vida, si Él está señoreando nuestra existencia, nuestro interior, nuestro corazón, o nosotros simplemente vamos a buscarle a Él a un lugar y solo somos santos cuando estamos ahí, o si es que Él ya tomó el control absoluto de nuestra vida. De este modo, la primera carta, que es la que hemos leído aquí de Juan, es una carta completa en su evangelio, en el que había demostrado que el creer o no en Cristo, tomamos la decisión más importante de una vida humana, de una vida cristiana. En esta carta se pueden reconocer tres partes: andar en la luz, vivir como hijo de Dios, y Dios es amor, fuente de amor y fuente de la fe. Juan aquí hace que las iglesias reconozcan que la base fundamental de esta carta, es cortito, este evangelio, es tremendamente amplio si nos sentamos a analizarlo, porque en primer lugar nos está hablando de andar en la luz. Y andar en la luz significa que hay que andar en Cristo. Y para andar en Cristo, eso significa que hay que aprenderse todo lo que fue Jesucristo y comunicarse con Él, entregarse a Él, seguirle a Él, obedecerle a Él, sin mirar para los lados, para que esa luz se mantenga irradiándonos y vivir como hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Al conocer a Cristo, seguirle a Cristo, imitar a Cristo, mantenernos fijos, certeros y enfocados para nosotros no solo vivir como hijo de Dios, nos reconozcan como hijo de Dios, porque Dios es amor y Dios es la fuente del amor. Entonces es un inmenso evangelio, tremendamente amplio, porque para cumplir lo que Juan pide, vamos a necesitar toda una vida para nosotros reconocer a Jesús, que es Dios, y Dios en nosotros nos da la fe de vivir en la luz, y por ende estamos en la luz, y por ende el que está en la luz está en Cristo, y Cristo es el Padre, está en el Padre. Juan no
necesariamente abunda, sino que da un mensaje directo. Él no narra milagros ni revelaciones. Aquí es un mensaje directo, ni secreto celosamente guardado por algunos, iniciado. Juan en su carta solo habla la verdad que cuenta, que es la verdad que él vio, descubrió y vivió, y le tocó a él la forma más sencilla y divina de toda la verdad. Dios es amor y Dios es luz. Vida eterna ha venido a convivir con los hombres, que es la palabra. Entonces, cuando él habla y evangeliza de que Jesús es el Señor, Jesús es la luz, Jesús es la palabra, este hombre sabe en este evangelio expresarnos cuál es la clave para mantener una relación con el Padre a través de Jesús, con la luz del Espíritu Santo, mantenido en la palabra. Hermano, te invito a leer, a estudiar, a informarte en diferentes Biblias o elegir la Biblia de tu preferencia para que estudie o lea en forma cronológica o históricamente toda esta informaciones que los apóstoles vinieron en el Nuevo Testamento a infundir en nuestra vida y corazones para que la pusiéramos en práctica y viviéramos esa realidad de lo que significa la gracia de la salvación.